Esto es Cierre de Semana, conmigo, Arjan Shahani. Y Caro Treviso. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de nuestro podcast. Hoy tenemos un tema muy interesante, pero pues que también puede ser delicado, y es cómo posicionarte en la empresa sin recurrir a adulaciones. Es decir, cómo ganar notoriedad a través de tu trabajo y tus esfuerzos sin ser alguien demasiado interesado, complaciente o, como se dice coloquialmente, hacerle la barba al jefe. Platícame por qué elegiste este tema, Arjan. Pues muchas gracias, Caro. Mira, la verdad es que en mi experiencia, cuando he trabajado en distintos entornos corporativos, siempre he estado interesado por estudiar estas dinámicas de grupo, ver la manera en que coexisten las ambiciones de la empresa con las intenciones individuales de cada uno de sus miembros, ver cómo cada uno tiene su agenda y cómo se persiguen al mismo tiempo objetivos personales y una dinámica de equipo. Y pues bueno, algo que he visto la mayoría de las veces en estos espacios es que se cometen errores que acaban impactando en nuestras capacidades de crecer profesionalmente. Sí. Muchos tropiezos, ¿no? Así que pensé, pues, ¿por qué no hacerle algunas recomendaciones a nuestros escuchas buscando evitar que tengan que aprender en carne propia y a la inversa, ayudándoles a ser mucho más exitosos en su intención de posicionarse, pero de una manera positiva y efectiva, ¿no? Sí, es que es algo que parece ser muy común en los grandes corporativos, ¿no? Siempre es un juego de balance delicado entre, por un lado, hacer que noten tu trabajo y a la vez no querer que se te perciba como un adulador o ser como el teacher's pet, porque luego pues, le puedes caer mal a los compañeros, ¿no? Sí. Y se hacen dinámicas también muy incómodas. Y por otro lado, ver que algunas de las personas de la empresa sí parece que avanzan precisamente en la empresa a través de estas tácticas. Pues es que mira, piénsalo, en los entornos corporativos constantemente estamos expuestos a oportunidades de buscar destacarnos, a estos momentos en donde podrían decir voltéame a ver, pero a su vez tenemos que cuidar no caer en los extremos de parecer que queremos que nos noten siempre porque estamos besándole el trasero a los líderes, o peor aún, convertirnos en esa persona a la que las personas de plano no respetan porque nos ven como demasiado blandos o demasiado complacientes hacia los jugadores clave de la compañía. Ya sabes, el que siempre está ahí echándole flores al jefecito, acaba cayéndole mal a los demás. Sí, exacto. Y es un desafío porque sí, quieres que tu trabajo sea reconocido y que no te pase que alguien más se cuelgue tu medallita, pero no quieres tampoco que tus colegas te persigan como alguien que solo está buscando quedar bien con el jefe. Entonces, se trata de encontrar ese equilibrio que es clave para que puedas crecer en la empresa sin generar ese resentimiento ni tampoco aislarte del equipo. Sí, como tú dices, ¿no? La idea es destacarte de manera positiva, pero manteniendo el respeto y la colaboración con los demás. Y así que hoy vamos a compartir algunas tácticas que pueden ayudarte para lograrlo. Súper. Ya identificamos un listado a compartir, así que pues tú dime, ¿por cuál táctica quieres que empecemos para platicarle a nuestros escuchas cómo destacarte en tu trabajo de una manera positiva? Mira, yo diría que empecemos por la táctica de mostrar resultados antes que palabras. ¿Puedes explicarnos a qué se refiere este concepto? Sí, claro. Mira, en lugar de hablar constantemente de lo que vas a hacer, es mucho más efectivo demostrar lo que ya has logrado. Cuando los resultados hablan por ti, los demás te perciben como alguien que es competente, alguien que es valioso para el equipo. Y de esta manera te posicionas de una manera natural sin necesidad de estar haciendo alarde de tus logros. Cuando logras que tus actos sean tan contundentes, tan notables, que ellos son los que hablan por ti, te ahorras ese riesgo de tener que presumirlos y que en ese acto de presumirlos pues puedas proyectarte de una manera arrogante o negativa. Ok, pero a ver, ¿qué pasa si, por ejemplo, Adulador Pérez, llamémosle así, llega y se cuelga la medallita de mi logro? En ese caso, ¿qué recomiendas a nuestros escuchas? Bueno, mira, ese siempre es un riesgo, ¿no? A final de cuentas, si tú te quedas callado, pues puede ser que alguien más diga, yo fui el que hizo eso. Pero a final de cuentas, las palabras vacías acaban por evidenciarse, ¿no? Es como coloquialmente se dice, la caca a final de cuentas flota, ¿no? Esas personas que están hable y que están tratando de colgarse medallitas, eventualmente la gente se va a dar cuenta y si no tienen sustento sus palabras, acaban quedando mal. Sí. Entonces yo te insisto, no, o sea, sabiendo que existe ese riesgo, si tu trabajo es suficientemente bueno, la gente lo va a acabar por notar, tarde que temprano. Entonces, pues no temer al hecho de que tal vez hay alguien que se vaya a colgar de, pues si se lo cuelgan, tal vez se lo crean por un ratito, pero después, ¿qué va a pasar?
pues le van a pedir un reto con base a eso que está diciendo que puede hacer y va a tronar y va a decir, oye, pues no que tú podías hacer esto y evidentemente no fuiste tú el que lo hizo, ¿no? Claro, me encanta. Bueno, otra de las tácticas que tenemos por acá, que es fundamental y que platicamos cuando estábamos armando el contenido de este episodio, es aportar soluciones y no solo señalar problemas. Porque es bien fácil señalar lo que no funciona, pero lo que realmente te hace destacar es proponer soluciones que sean viables, que sean efectivas, ¿no? Sí, mira, lo que pasa es que yo lo que he visto es que algunas personas, en pro de tratar de destacar y que volteame a ver, jefe, llegan y dicen, mira todo lo que está mal y qué responsable soy yo al señalarte, esto está mal y esto tiene un área de oportunidad y esto podría ser diferente y demás. Aquí, ante este tipo de cosas, lo importante es, como tú bien dices, aportar soluciones, no solo señalar problemas. A mí me gusta mucho el dicho de el que se opone, propone. Claro. Si no llegas a la mesa con la capacidad de aportar y abonar de manera positiva la discusión, estás quedándote corto nada más señalando el problema. Sí. Ahora, no quiero decir que señalar cuando identificas un error que pudiera ser crítico está mal por sí mismo y que debas dejar de hacerlo para evitar que los responsables lo tomen a mal o que te vean como una persona desleal. Lo que quiero decir es que con el messaging y tono correcto y precisamente buscando ayudar, aportando soluciones, incluso aquellos señalados ante ese error podrían estar recibiendo feedback de manera positiva para mejorar. Claro, porque no te estás quedando nada más en esto está mal, sino, oigan, esto pudiera mejorarse y a lo mejor esta es una posible solución. Sí, de acuerdo. Entonces, así es como te vuelves un verdadero recurso valioso, siendo esta persona que busca mejorar las cosas, no solo criticarlas. Además, cuando presentas soluciones, demuestras que estás comprometido con el éxito del equipo y de la empresa, lo que refuerza también tu imagen como un verdadero jugador, un team player, ¿no? Sí, eso es clave. Y bueno, también creo que es importante evitar el exceso de complacencia, que es otra de las cosas que tenemos aquí listadas, ¿no? Evitar el exceso de complacencia. Y esto es decir, no buscar la validación constante del jefe o del colega. Número 1, porque se nota cuando no es genuino. Y número 2, porque no solo es molesto para las personas que son testigos de ello, ¿no? Sino que también para el que lo recibe. Digo, a menos de que se trate de alguien ególatra, pero bueno, ese es tema para otra ocasión. Entonces, dicho esto, Arjan, ¿cómo podemos manejar esto? ¿Cómo podemos evitar el exceso de complacencia? Mira, yo creo que es una cuestión de, primero, confianza y segundo, seguridad en ti mismo. En lugar de buscar constantemente la aprobación de otros, confía en que tu trabajo, en que tus decisiones van a ser las correctas y ellas de nuevo van a ser las que van a estar hablando. La validación externa es importante, pero no debe de ser tu motor principal para hacer las cosas. Cuando te centras en hacer bien tu trabajo, la notoriedad llegará de manera natural. El mensaje entonces es que no persigas la aprobación de los demás. Esa llegará por sí misma cuando te enfoques en perseguir la meta, en el resultado, en esta ejecución lo más excelente que puedes obtener, ¿no? Sí, no, totalmente de acuerdo. Fíjate, yo me acuerdo cuando estaba en otra empresa en la que buscaba mucho complacer a mis líderes y ellos parecía que no era suficiente lo que yo hacía, por más que yo me esforzara. Y de verdad no sabes lo libre y realizada que me sentí cuando aprendí a ser feliz con mis propios logros. O sea, esto hizo también que mi confianza en mí misma mejorara y al final pues terminó por hacer que mis propios logros fueran notados por esos mismos líderes. Claro. Sin querer llegué a donde quería estar desde un inicio. Pero bueno, no me voy a desviar más. Siguiendo con la lista. Otra táctica que platicamos es destacar en equipo y no solo individualmente. Sí. Es decir, cuando un proyecto es exitoso, hay que asegurarse de reconocer las contribuciones de toda la gente que participó. Entonces, esto no solo te va a posicionar a ti como un líder, sino también como alguien que valora el trabajo en equipo. Sí, y eso es bien, bien importante, fíjate. Me ha tocado ver muchas veces lo que a final de cuentas es el resultado de un trabajo en equipo, que el que es el líder se lo cuelga como propio y no comparte este reconocimiento, ¿no? Y al destacar los logros del equipo no solo evitas parecer arrogante, sino que también fortaleces las relaciones con tus colegas. Claro. Esto a su vez crea un ambiente de colaboración, respeto mutuo, lo que a largo plazo te ayudará a ganar el apoyo de tus compañeros. Sí, y mira, volviendo a los recuerdos, me acuerdo mucho de lo bonito que se sentía cuando jefes que he tenido en mis vidas pasadas, a la hora de presentar frente a equipos directivos proyectos en donde yo había estado contribuyendo en gran porcentaje, mencionaban, ¿no? De que
Y esto fue gracias a, no sé, la investigación que hizo Caro y la propuesta que hizo de tal y tal. Y pues precisamente ahora que estamos liderando un equipo juntos, es algo que definitivamente quiero traer como una buena práctica aquí también en la agencia. Bueno, finalmente, una táctica que no podemos olvidar es el ser auténtico y mantener los valores. En este sentido, Arjan, ¿cómo podemos asegurarnos de que no nos desviamos de quiénes somos en el proceso de posicionarnos en una empresa? Sí, este es un tema bien delicado y bien crítico e importante. Aquí lo que es lo más relevante es que no pierdas de vista cuáles son tus principios y lo que te define como persona. La autenticidad es lo que te hará destacar de manera positiva. Si acabas intentando ser alguien que no eres, eventualmente los demás lo notarán, perderás credibilidad y aparte te sentirás pésimo contigo mismo. Sí, exacto. No, y aparte, la falta de genuinidad se nota luego. Sí. O sea, aquí recuerda mantenerte fiel a tus valores y dejar que tu trabajo hable por ti de nuevo. Y qué bueno que dejamos esta táctica al final de este episodio, porque quiero compartirte una anécdota que se presentó en su momento como un reto, que si le evalúas de manera superficial podría haber parecido que me costó mucho, pero que mirando hacia atrás es de las mejores decisiones que he tomado a nivel profesional. A ver, cuéntanos. Bueno, mira, hace algunos años formé parte de un equipo en el que me di cuenta que existía un ambiente y cultura corporativa que tenía embebida dentro de ella una serie de vicios y prácticas que iban en contra de mis principios y valores. No vamos a mencionar nombres porque pues, no tiene caso estar echando tierra, ¿no? Es irrelevante. Sí. Pero mira, aunque traté de navegar en este ambiente y que buscaba la manera de permanecer en el empleo a pesar de las claras diferencias entre lo que yo considero correcto y lo que el equipo implementaba en su cultura, llegó un punto en el que me di cuenta que esto no era sostenible. Si quería crecer en ese equipo y con la única intención de ser aceptado como parte de ellos, hubiera tenido que claudicar a principios muy importantes para mí. Hubiera tenido que avalar, por ejemplo, el mal uso de fondos de la empresa por parte de mi jefe, o también cometer actos de complicidad por quedarme callado al ver como algunos líderes denigraban a personas en puestos inferiores de esta empresa, y que se aceptaban abusos verbales que nadie debería de aceptar. Ay, no. Entonces, bueno, en esa situación acabé separándome de la empresa, dejando atrás un puesto que la verdad es que miles de personas morirían por tener. Y en su momento, claro que fue difícil sí me imagino. enfrentar esta situación, ¿no? Pero ya con el paso del tiempo, puedo decirte que hoy puedo dormir bien tranquilo. Y en ese caso, el tema de destacar y posicionarme dentro del equipo hubiera venido con un costo demasiado caro que no estaba dispuesto a pagar. No, claro. Y mira, aclaro desde un principio, porque ya sé cómo eres, que no te estoy adulando con esto que voy a decir. Pero creo que esa decisión de irte abona bastante a quién eres hoy como profesional. O sea, abona a tu tranquilidad y precisamente a las tablas que tienes el día de hoy para poder posicionarte de manera auténtica y honesta. No voy a decir de que, ay, gracias a esto estás aquí, a esto que te pasó, gracias a eso estás aquí. Porque esas prácticas, desde mi perspectiva, y yo creo que de la gran mayoría de que nos están escuchando, no deberían de pasar en ningún lugar. Sí. Pero haber jugado ese juego hubiera sido buscar posicionarte de una manera que tú no eres en un lugar que no tiene caso. Sí, claro. Bueno, pues a final de cuentas, de nuevo, son situaciones que no deberían de presentarse en ningún lugar, pero estaba inserto en esa situación. Claro. Y entonces era la decisión, te transformas y abandonas tus principios en pro de crecer, o dices, ¿sabes qué? Hasta aquí y yo voy a crecer en otro lado, ¿no? Y sin mirar atrás, tengo muy buenos recuerdos, hay muchos aprendizajes de los momentos, pero pues se hizo una situación insostenible, ¿no? Sí. Bueno, vamos a resumir el episodio, entonces diciéndole a nuestros escuchas que destacarse en la empresa es un juego de equilibrio, como ya estuvimos platicando. Sí. Se trata de encontrar la manera de que tu trabajo sea notado y valorado sin perder el respeto de tus compañeros y sin sacrificar tus valores. Creo que siguiendo estas guías puedes posicionarte de manera efectiva sin crear un ambiente negativo a tu alrededor. Muy bien, pues eso es todo por hoy. Esperamos que estos consejos les sean útiles y les ayuden a encontrar ese equilibrio en su entorno de trabajo. Nuevamente, gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio. Haz que el fin de semana cuente. Antes de que te vayas, si quieres apoyar este proyecto, no olvides darnos 5 estrellas en Spotify o donde sea que escuches nuestro podcast.
Cierre de Semana es una producción de Huerco Marketing Solutions, distribuida por Compromiso Común, MTY News, Estrellas Monterrey y Shahani Initiatives. Muchas gracias a todos ellos por su apoyo.